Es que antes... Pero ya te saltaste una generación y ya me confundí muchísimo. O sea, No. ¿tu abuelito también trabajaba en la Torre Latinoamericana? Sí, todo. él era agente de Los seguros. 4. Porque la Latinoamericana era un lugar de seguros de vida. Era los seguros Latinoamérica. Así se llamaba, Seguros Latinoamérica. Entonces mi papá y mi abuelito y mi abuelita trabajaban ahí. Mi mamá cuando crece, mi mamá vivió con mi abuelito, mi abuelita, mi tía, mi tía Anita y mi mamá. Los 4 vivían en la misma casa. Esta tía Anita era hermana de mi mamá, espérame, hermana de mi abuelita. Esas eran hermanas. Entonces, mi abuelito, pues, cargó con las dos. Imagínate. Y entonces, pero ¿por qué mi mamá nació? Porque mi abuelito, entonces, la señora esa la recluyen ahí ya deschavetada y conoce a mi abuelita. Uh-huh. Y entonces... En la chamba. En la chamba. Y entonces, bueno, ya se hacen novios y todo. Y entonces ¿Y tu abuelito era también doctor? No, mi abuelito vendía Era agente de seguros, ok. Sí. Y entonces deciden estar juntos, pero no se pueden casar porque eso era pecado, pues no había divorcio. Ok. Entonces... Y no se había muerto la señora. No, claro. Entonces decidieron estar juntos y nace mi mamá. Okay. Entonces mi mamá vivió en pecado muchos años hasta que la señora se muere y entonces ya mi abuelito se pudo casar con mi abuelita. Órale. Pero además te estoy diciendo que cuando mi abuelito y mi abuelita deciden tener a mi mamá, ya los dos eran muy grandes. Yo creo que andaban por los 40. Y en ese entonces... Tu abuelita y tu abuelito. Sí, claro. Eran ya grandes. Entonces por eso nace de mi mamá y yo tengo las fotos de mi mamá de 15, 16 años y mi abuelita era viejita y mi abuelito era viejito. Tu abuelita siempre fue viejita. Sí, pero sí le llevaba muchos años. Lo que pasa es que los llegamos a conocer pero tu porque abuelito vivieron también muchos era años. muy viejito. Por eso te estoy diciendo, por eso lo llegaste a conocer. Ah, no, tú No, no. Pero mi mamá. Abuelita. Pero es que mi abuelito murió como de 92 años y mi abuelita como de 89. ¿Y tu mamá cuántos tenía? Mi mamá cuando ellos nacieron. Ah, bueno, yo ya los tenía ustedes. Ustedes sí los Cuando conocieron. murió. Ah, sí. Yo Bueno, la conocí. déjame contarte. Entonces, A mí me vigilaba. O sea, ahorita es normal. Ahorita sería una familia normal. sí, pero viejitos. Muy viejitos. Pues va a ser normal porque ya las parejas están teniendo los hijos a esas edades. Sí, cierto. Sí, pero por ejemplo, la abuelita de Lupita era de la edad de... Ha de haber tenido 60 años y parecía de 80. Era de 80. Te de enseñar una foto porque de veras es de risa. Mi mamá bien jovencita todavía. Cuando está así es la boda. Pero déjame contarte que entonces, resulta que, te digo, mi abuelito todavía iba a la latinoamericana, entonces se llamaba Javier. Javier que tenía 10 años o 9. Entonces, para que lo guiara, entonces lo acompañaba. Seguía trabajando ciego. Seguía trabajando ciego. Y entonces se llegaba Javier o Enrique y lo acompañaban. Y entonces después de premio como que bajaban a la Larín y le compraban sus chocolatitos y no sé qué. Y entonces, cuando mi abuelito se cae, dice mi mamá, basta, no pueden vivir solos y en esta casa. ¿Pero por qué, Pita? Que había, haz de cuenta, como aquí. Sí, pero era muy grande, Papo. Es que era una casa muy grande, con un hall muy grande. Haz de cuenta como la casa de tus abuelitos, con un hall de roseta, de todo. Claro. Entonces, subías las escaleras y luego así había un barandal para ir a las recámaras. Las recámaras eran enormes, muy grandes, era muy bonita esa casa. Y resulta que mi abuelito se lo sabía de memoria. Claro. Subía y bajaba y se sabía, pero un día se despista y entonces da la vuelta antes de bajar. No sé cómo se despistó y se cae o sea, sentado en una banca. Sí se abrió la cabeza y todo, pero sentado en una banca que había abajo. Haz de cuenta la banquita aquí en la cantina. La voy acercando. Entonces, bueno, se salva, sí se dañó y todo.
Se salva y dice mi mamá, se acabó, se va a vender esta casa. Y entonces mi mamá, había un departamento en Revolución que se rentaba y rentó ese departamento. Para que se fueran a vivir. Para que y se fueran vendieron a vivir. y la vendieron Vendieron, bien. no, quién sabe, eso sí se lo vendieron bien. Pero yo creo que sí, porque con ese dinero yo me imagino que compraban Juan Cordero. Entonces vivimos muchos Sí, porque años. la Bueno, casa no era para muchos. tu mamá. Sí, además, pues la única heredera. Claro, claro. Pero además, vivimos, entonces, mis abuelitos vivían abajo y se bajaron, como todos vivíamos hacinados arriba, en una casa de 3 recámaras. Era pues, vaciado, platica del cuarto de Era, mira, Javier. El cuarto de Javier. no, de nosotros, Pampo. Era un departamento así, haz de cuenta, que entrabas aquí por la cocina y acá había otra puerta que entraba sala, comedor. Sala, el comedor estaba aquí y aquí la cocina. Y luego era un pasillo, entrabas a una recámara, un baño, otra recámara y al final otra recámara. Entonces 3 recámaras, muy bien. Entonces mis papás estaban en la última, mis hermanos, no es cierto, nada más había 2 recámaras. Y entonces era de mis papás y a nosotros, entrando, como el comedor era grandecito, pusieron un biombo y ahí pusieron las camas. 3 camas a la hora para mí, Ah, sí, al principio. No era para Javier. No, Javier y Miguel y Enrique estuvieron en una recámara y mis papás en la otra. Entonces, bueno, resulta que mi mamá renta el departamento de abajo, del mismo lugar, de la misma zona. Eran departamentos relativamente grandecitos. Sí. Y entonces se suben, bueno, se van mis abuelitos y se bajan Enrique y Javier a dormir allá. A dormir en la otra recámara que tenía libre. En otra recámara. Después, un tiempo, allá ahí muere mi abuelito. En Revolución muere mi abuelito. ¿De viejito? De viejito, sí, ya tenía como 90 y tantos, te digo que era muy viejito. Y entonces, en ese entonces, Victoriano ese no. ¿Cómo? Victoriano Lojero Lizardi, como la... No era un nombre muy... A lo mejor hasta somos parientes de las Carlitas. De las Carlitas, exacto. Carla de Lizardi. Y entonces, yo creo que a partir de que la muerte de mi papá, de mi abuelito, entonces medio hacen cuentas y todo, y le dice mi mamá a mi papá, hay que buscar una casa y nos llevamos a mi mamá y todos ya con ese dinero. Entonces compraron Juan Cordero. Porque en mi casa yo no creo que mi papá haya tenido para comprar una casa. Fue con el dinero de la venta de... Pero creo que tu papá sacó un crédito. Sí, seguro. Pero con la venta de... Seguro social, porque a mí me platicó. Por eso, pero con la venta de Tehuantepec fue parte de la... para comprar acá. Claro. Y entonces ya mi abuelita se viene a vivir con nosotros. Porque tu papá ¿En qué recámara? ¿Cómo estaban acomodados cuando llegaron a Juan Cordero? Estaba muy padre. Estábamos acomodados, Enrique, en la recámara donde está Lala y estábamos las 3. Es que muy grande. Luego en la recámara donde está Miguel, ahí estaban los 3. Luego en la recámara donde ahora está Margarita, estaban mi papá, mi mamá, y en esta estaba mi abuelita. No. En la del baño no estaban tus papás. Y en la otra estaba tu abuelita. Después hicieron cambios. Porque además también tuvimos a mi tía Lucha. Pero ya había muerto tu abuelita. No había muerto mi abuelita. Pero entonces fue tía Lucha, claro. Sí. Y yo ya me había casado. Yo ya no estaba ahí. Sí, no, cuando estaba tía Bueno, el Lucha. caso es que mi abuelita sí vivió ahí. Creo que sí estuvo en la recámara de mi mamá y mis papás en la otra recámara. Que la pintamos, se las pintamos tú y yo. Sí. Entonces novios. Ahí estuvieron. Entonces mi abuelita pues vivió. Mi abuelita vivió un buen rato. Pues yo creo que unos 6 años. Antes de que nos casáramos. Entonces, tu abuelita dormía en la recámara de tus papás. Ajá. Y tus papás en el estudio, en el de la tele. En el baño. En el baño. Y no existía esa salida hacia el piso de arriba. Se acababa ahí la recámara. No, tenía pared. sí había puerta. Había puerta para subir. Para subir a la azotea. Sí, y era azotea. Sí. Y después mi suegro hizo el cuartito donde Javier se quedaba, pero era caliente como la fregada. No, pero ahí estuvieron, ahí estuvieron los 3. Espérate,
Sales de la recámara esa donde está el baño, Ajá. sube las escaleras Ajá. y había un cuarto de servicio. Un cuarto de Y mi servicio. papá hizo otro. Sí. Y en el que hizo otro, que era el más nuevo, con ventanas Pero nuevas. ¿para qué fueron los tres? No tenía caso, era el cuarto de Enrique o de Javier. Por nada más. eso, pero te estoy diciendo que hace ese cuarto Sí. para que primero se subiera Javier. Después Javier, no sé qué pasa, y luego se subió Enrique porque era el arquitecto y necesitaba... Sí, pero era un calor, campeón. Entonces el ¿Y caso estaban es los que... dos? No, No. uno y otro diferente Ok. y así. Se Y saludan en la después, mañana es bueno. después creo que Miguel también estuvo un tiempo ahí, en ese cuarto. No, pues a mí me tocó que era el cuarto de Miguel. Era el cuarto de Miguel. Ah, ok, claro, bueno. claro. Entonces el cuarto de Miguel y ya después cuando se casa Enrique Otro, y Javier, aquí otro. ya. Y después fue el cuarto de Javi. Y después fue En el el cuarto, cuarto de Javi y Javier. No, Javier abajo y Javi arriba. A ver. Y luego con llegó la Güeris, la Güeris. que ahí fue. No. Ahí durmió un sí, tiempo. claro. la ¿A Güeris, Güeris? claro, sí, Ah. claro que sí. No, porque ya andaba con otra niña de Javi que le rompió Sí. el corazón. Pero después la Güeris. ¿Y que la Güeris se fue a vivir ahí un rato? Ujú. Sí, y ¿Serio? pero explotaron con Margarita, porque ya no lo soportó más. No, porque haz de cuenta que Márgara se puso de grosera. Muy grosero. Y mira, mamá, cómo trae a la novia a la casa y te falta respeto y que ya sabes, estupideces. Y entonces empezaron a echar. Pero ¿a poco la Güeris conoce a mi abuelita? Sí, Yo la creo que no, conoció. Pita. Claro que Yo creo que no. Claro que la conoció, pregúntale. ¿Sí? Claro que la conoció. Porque yo me acuerdo que Yo Márgara no le sabía que la decía. Güeris vivió en esa casa. Sí, pero muy sí, poco pero tiempo. Porque se hizo la bronca. Que conoció a abuelita. No Sí, lo creo. sí, porque Márgara Creo le que decía. fue cosa directa de Margarita. No, que te estoy diciendo. Platícale a Javier. Me lo acaba de decir la Güeris, se acuerda perfecto de mi mamá y todo, por supuesto. La Güeris estuvo muy poco tiempo, si quieres, o sea, a ella le hubiera tocado. ¿Cuándo se muerte fue de mi abuelita de mamá. acá? Porque abuelita estuvo aquí un muy buen tiempo. Eso que te estoy diciendo fue nada más cuando estuvo Javi. Después ya no sé si ella se vino para Y eso acá. fue se después, se volvió. eso fue antes de que se viniera abuelita para acá, con Javi y la abuelita. Yo creo que sí. Es que Javi y la Güeris tienen 13 años de estar juntos, o no sé cuántos. Más, yo creo. Más, tienen 20 o no sé cuántos tienen. Sí. ¿Quieres Sí. más tortillitas? No, ya. ¿Ya no? ¿Ya no quieres más? Así de... Tú, échale. Yo estoy picando. Sí, sí, Bueno, pero entonces, a ver, espérame. Torre Latinoamericana. Sí. Tu abuelito, agente de seguros trabajando en ese edificio. Ajá. Ahí tu abuelita ya no, seguramente ya no trabajaba, ya No, estaba sí, en la casa. no, yo creo que ¿Seguía ahí se yendo? conocieron. Pero dices que en algún momento también estuvo mi abuelito en la Torre Latinoamericana al mismo tiempo que Los cuatro. los cuatro. Los cuatro. ¿Cuáles cuatro? Mi abuelito. Mi abuelita, yo creo que ahí se conocen y se casan. Bueno, supuestamente se casan. Pero como mi tía. ¿Y tu mamá y tu papá? Espérate, sí, como mi tía con la que vivían hacía casa, entonces mi abuelita seguía trabajando. Y entonces llegaban a la casa y tenían comida y todo, porque la otra tía hacía todo, hasta bordaba, todo. Y mi mamá vivía ahí con ellos. Después mi mamá se va a trabajar a la Latinoamericana como secretaria o no sé cómo, y conoce a mi papá, que era el doctor de toda la ¿De la Latino, aseguradora? de la aseguradora. Es que iban los doctores, una de sus tareas era cuando alguien se enfermaba y pasaban sus No, seguros, estaba contratado para toda la aseguradora. tenían que ir a las casas, eran visitadores, iban a dar la consulta, y si es cierto que tienes calentura y tienes incapacidad, sí te la pago. O Entonces tenía... tenían que ir a corroborar Sí, todas las- Esa era la idea. o podría haber tenido un consultorio ahí que los mismos No, trabajadores iban asegurados a verlo. como No. Dabrin. No aseguradores, los trabajadores iban a verlo. No, También. era eso. Era Bueno, lo el que yo caso te es digo. que ahí conoce a mi papá porque él Ah, era el tu mamá. médico de la Latinoamericana. Era como Kilder, el doctor Kilder. así. Y entonces, Que no sabes qué es. cuando se casan... Se casan en el latino ya todo el mundo los Ah. conocía a todos. Invitan a todo el edificio. Yo creo que cuando... Piso 14. Ahí es la fiesta, Ahí es la piso fiesta. 14. Los de 1085. Lo que está justo el reloj.
Y entonces yo creo que mi mamá deja de trabajar y ya empieza a tener hijos. Y mi papá trabajar. Mi papá se sale de trabajar en la Latino Y se va bueno, ¿También más? no, ya no. No, yo aquí solito, mira. Mi papá después se queda sin trabajo, ya me acordé. Se va a la Secretaría de Salud. Algo, se va al paludismo, entonces mi papá se dedica a viajar y a viajar porque Y ahí es cuando iba en la nacen los campaña del demás. paludismo. El paludismo era un mal que estaba Igual que seminal. el COVID. Pues Haz de sí, cuenta, no, claro, pues yo era creo que peligroso. peor. Múltiples pandemias, ¿no? Era una pandemia, claro. Sí, no, tremendo. Claro. Entonces era muy contagioso y muy feo y todo, y mi papá pues iba en la campaña que lo mandaban. Y después del centro de salud, pero ya no sé qué pasó, que se queda sin trabajo. Pero sin trabajo, y entonces pasaron 3 meses y mi papá se quedó sin trabajo. Pero vivían en revolución todavía. Sí. Y entonces mi papá, cuando fue estudiante, vivió en revolución con unos españoles. Ah, qué lindo. Y ahí hicieron su carrera. Ahí hizo su carrera mi papá. Entonces los Arestios. No, los Urquidi. Urquidi. Y entonces lo acogieron como un hijo, pues imagínate. Entonces, eso fue antes de casarse. ¿Pero y por qué? Porque no sé por qué, a quién conocía a quién, o ellos tenían una casa o sea, rentaban cuartos, haz de cuenta, estudiantes. Mucha gente tenía casas de huéspedes, ¿no? Ahí en el bulevar, Ajá, ahí en mero Revolución, en contraesquina del edificio donde nosotros vivimos. Y eran varios hermanos, la señora, Paco, Vicente, que era... Yo los conocí mucho, fíjate aquí. Yo estuve muy metiche ahí en esa familia. Fíjate, fue Paco, fue Vicente, fue Chabela y Margarita. La conocí, a Margarita y a Paco. Bueno, esos 4 eran hijos de esta señora. Esa señora era perversa porque no los dejó casarse a ninguno hasta que ella se muriera. Órale. Y nadie ni se a casó. Paco, ni a nadie. Nadie se casó, Paco. ¿Y era la hermana más grande o qué? No, ¿Eso siguen era siendo la los mamá. españoles? ¿Es la mamá de los españoles? Sí, que vivieron en Revolución. Era una señora Era muy autoritaria. Era muy buena. Y Vicente era mi padrino. Y creo que Paco, padrino de Márgara. Sí, bueno, Paco esos fueron, esa clásicos familia españoles. Esa familia Tenían tenía una tienda ahí en abajo. Avenida Revolución, abajo de su departamento, de ellos, del edificio de ellos, que era el Boulevard. Entonces vendían Telas. ropa, tela, no. calzones. Yo ahí compraba mis calzones blancos. Ese tipo de tiendas de españoles, ya sabes. Esas tiendas padres. Y ahí trabajaron toda su vida. Sí. Y mi papá fue... No sé cómo son las tiendas españoles, porque venden calzones. No, es que ¿Cómo eran vendían esas tiendas? telas. Vendían telas. Y telas yo ahí compraba. ¿Como una parisina? Haz de cuenta. Pues sí. Una mercería. Era una mercería. No era mercería, Sí, era una mercería, tienda nada ¿no? más de telas y ha de haber tenido algunos Yo me anaqueles acuerdo con que pasábamos ropa. con mis papás y ahí nos compraban la ropa, camisetas de esas Sí, así. pero su fuerte eran las telas, Claro, porque claro. los españoles trajeron a México como los judíos. Sí, pues eran los textiles. Los textiles. Eran sí. textileros, claro. Y ellos eran muy trabajadores. Y resulta, te digo, mi papá vivió con ellos toda su carrera hasta que se casó y querían mucho a mi mamá y todo. Entonces mi papá se queda sin trabajo después de lo del paludismo y todo, y no encontraba, y éramos 6 hijos, todo, y pues todo se debía, porque además todavía ni compraban casa ni nada. Y Es lo que no entiendo. y los Urquizu, Tiempo. Es lo que no entiendo. Tenían el dinero de la venta de la casa de todavía tus no, creo abuelitos. que no se vendía. Todavía no se vendía. No, yo creo que todavía no se O sea, vendía. fue después. Sí, todo eso fue después. Porque todavía no nos llevábamos. Ah, A bueno, los sí, sí. abuelitos. Lo que pasa es que vivimos muchos años en Revolución, Papo, también es eso. Sí. Se pierden los tiempos. Se pierden los tiempos, pero mira, yo no sé si mis hermanos nacieron ahí. Y si yo salí de 12 años de Revolución, había salido de 17. Pero es que ¿en qué otro lado
hubieran vivido tus papás. No vivimos en otro Tus lado. papás llegaron a la revolución y ahí nacieron por eso, Javier, ahí Enrique, nacieron todos y si Javier era el más grande, ha de haber tenido 16 años cuando nos salimos de ahí. Entonces, 16 años de haber vivido en revolución. Yo 12. Fue en 68 en las Olimpiadas. Sí, por eso en 68. Que yo en 68 tenía 12 años. 12 años. 11, 12 años. Y Enrique tenía, y Javier tenía 13 años 14. Y Javier tenía 14, digo 16 o 17. Entonces todo ese tiempo pasó todas esas cosas. De que mis abuelitos vivieron, de que se murieron. Qué de que historia. Bueno, ¿y qué pasó cuando se quedó sin chamba? Se queda sin chamba. Y entonces, pues, buscando. Y va con la Surquizu y le pide, necesito ayuda. Préstenme, yo les voy a pagar. Pero entonces le dijeron, claro que sí, Javier, lo quería muchísimo. Pero ya, y en eso mi papá metió todas las solicitudes para entrar al Seguro Social. Y le dan la plaza. En Naucalpan. Y entonces él se vuelve médico del Seguro Social hasta que se murió. Porque ahí se jubiló y ahí todo. Ahí era visitador. Pero mi O sea, tenía papá... su consultorio, pero después hacía horas extras y todo eso, de ir a visitar. Pero no te conté lo de más las importante de todo. Que mi papá no quería ser médico. Él quería ser arquitecto. Pero su familia era así. Y a uno le dijo, tú vas a ser monja, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser sacerdote. Y todo eso. Y tú eres sacerdote. Y no les quedó ¿Eran bien. de Guadalajara o de algún pueblito? De Guadalajara, No, pero no, eran de los Pero mochos. de los Pero no Guadalajara. eran No. de Guadalajara, eran de... Claro que sí, No, mis papás era nacieron en No, era Guadalajara. Guadalajara. No eran de Jalisco, vamos. Sí eran de Jalisco, pero eran de... Que no, mis papás nacieron en Guadalajara. Yo también quiero una, campeón. No, sí en Guadalajara, en Jalisco. Pero tu papá era de donde era Arreola. Era un pueblo de Guadalajara. Era un pueblo de Jalisco. Ay, se me olvida el nombre, pero era... Bueno, pero de todas maneras, Pero Jalisco toda- siempre se caracterizó pero por toda- Sí, no, y voto, aparte ¿no? pueblo. Pero eso ha Era- sido de cuando nacieron. Porque Pues yo no, desde ¿dónde toda la vida, nacieron? a ver, papo, yo de toda la vida los fui a visitar a Guadalajara. Nunca en ningún pueblo. Claro, pero eran... Sí, a lo mejor ¿Por nací qué en un fuiste a pueblillo. Cueca? Sí, porque ¿Por qué ahí fuiste a tenía ver? unas tías. Porque así era. Tu papá era de... Entonces te digo, mi papá no quería ser médico. Pero dijo, bueno, pues tengo que obedecer, ¿no? Entonces dijo, voy a ser médico, pero no voy a hacer especialidad. Voy a ser médico general. Y de ahí no me salgo. Y por eso mi papá no hizo especialidad. Porque casi como berrinche con sus papás de decir, sí, quieres que sea médico, pero entonces ahora no voy a ser especialista. ¿Y él influyó de alguna forma en la vocación de Enrique y Javier? No, nunca. Ninguno, al contrario. Nunca. Digo, los apoyó en el sentido de que hagan lo que quieran, pero pues como siempre fueron al gobierno, nunca hubo ningún pero porque me hicieron en la UNAM, me hicieron... Y aparte, Toda la escolaridad de ellos magníficos dos, alumnos, cabrón. toda la escolaridad, desde primaria, desde el kinder, fue en el gobierno, mijo. A ver, vamos a No hacer, costaron vamos un a hacer, quinto. vamos a hacer un ejercicio. Ni un quinto. O sea, imagínate. No quería ser médico, ¿no? Lo odiaba. Sin embargo, pues era una labor muy loable, también muy, pues siempre ha sido como muy humanista. No, y no lo odiaba, nomás no les dio gusto. No era su máximo. Porque fue... Pero a ver, mira, te voy a decir... veamos, es que Abrimos déjame para conectar. dame chance de abrir un paréntesis. Ajá. Era la persona que tenía el mejor diagnóstico de lo que me pasaba. ¿Sí o no? No le gustaba, pero era muy bueno. No, Era bueno, porque maravilloso. fue estudioso. Digo, Maravilloso. finalmente fui estudioso hasta donde él quiso. ¿Me entiendes? No. Porque después, muy parecido a alguna persona que yo conozco, no era muy sociable. Y entonces mi mamá le decía, a ver, Javier,
pon un consultorio. Estás en el seguro, pero pon un consultorio también. Aquí en la casa, en el garage, se cuenta. No, ponlo en otro lado, En el yo garage, no sé. un consultorio. Un consultorio para que atiendas, porque Ahí le como llamaban estaba- y le llamaban y le llamaban, Sí. ¿no? Entonces mi papá iba a las casas, pero no quería. Dice, si tú pones un consultorio, a lo mejor puedes estar medio tiempo en el seguro de aquí y vamos a ganar más y vas a estar mucho mejor. Nunca quise, nunca. Imagínate un era consultorio muy ahí en donde introvertido. está Miguel, en el garage. Sí. Hubiera sido la mitad de una salita de espera de 2 sillones, su consultorio atrás. Hubiera ganado lo que quisiera. Ok. Pero él no. Pero voy a lo que sigue. Recuerdo mío, abuelito, ¿no? Domingo en la tarde, acostado, Claro. casi con las cortinas cerradas, escuchando solamente música, como con una sensación intensa de hartazgo, ¿no? ¿De qué? Pero, de hartazgo, sí, pero bueno, es que tú ya lo conociste cuando ya estaba de jubilado, mijo. Sí, Ajá. ya lo conociste jubilado. Pero esa, a ver, Abuelito, esta era- dos, era- sensación anímica, percepción de la vida, ¿tú cómo consideras que sí la vida de mi abuelito fue muy a regañadientes, que estaba con una sensación de hartazgo, o todo lo contrario, siempre era muy activo y decía, eso es lo que me tocó, lento, voy? ¿Cuál creerías tú que es tu percepción? Mira, la percepción de mi papá tu fue, primero, persona muy introvertida. Pocos amigos, haz de cuenta Luigi, Señor María. haz de cuenta Luigi de que a lo suyo, Ujú. y entonces, pero buena persona. Claro. Trabajador, No. nunca faltaba su No, trabajo, no. nunca nada. Que lo llamaban a la hora que lo llamaran, iba. Cuando se jubila, creo que no esperó ni un día más. O sea, dijo, hasta aquí. Y ya se jubiló y fue el más feliz del mundo. No le importaba si le alcanzaba o no le alcanzaba, fue el más feliz porque ya estuvo en su casa. Y entonces, ¿qué hacía? Lo que más le gustaba, ver el fútbol, Tomar Coca-Cola. descansar y tomar Coca-Cola. Eso, y a regañadientes iban a visitas con amigos o O algo. los amigos fueron a tu Sí, casa. o después fueron Lala y Miguel los que los impulsaban de que, ay, vamos a Guadalajara, ay, vamos aquí, vamos a allá. viajar, a viajar. Ellos, como que los dos chicos fueron con los que más jalaron porque nosotros nos desprendimos. O sea, a nosotros nos llevaban de vacaciones a todos. Pero ¿Tú llegó un a- momento que a tu empezamos mamá? a crecer y Javier decía, no, yo no puedo porque tengo exámenes o lo que sea. Y yo Pero decía, yo fíjate me que a tu quedo. papá sí le gustaba viajar. Sí. Mucho irse a Sí, Guadalajara, sí. manejar No, sí, en pero ya no carretera, le gustaba. Acapulco, Lo que no le gustaba Cuernavaca. es jalar Íbamos con mucho a todos. Cuernavaca, con Pita. todos. Sí, pero jalar con todos de vacaciones. pues, Ay, jalaban imposible. conmigo también. No, pero eso era cuando. Encima. No, pero eso ya lo hicimos cuando, ¿cómo se llama? Digo, con días de Oye, campo y Becky, todo eso. Sí. Sí, me quiso mucho. Pero mi papá, Espérate, no me sí, quería ver, sí sí, te me puedo acuerdo. decir que fue una persona muy introvertida y por lo mismo, cuando te digo que se quedó sin trabajo, dijo, nunca más me va a volver a pasar esto, nunca. Entonces, cuidó mucho el dinero, entonces de tacaño no lo bajábamos. Ay, papá, que no sé qué. No, a ver, ¿qué se necesita? Lo que se necesite y punto. No nada faltaba más. nada, ¿eh? No, nunca nos faltó nada, pero tampoco teníamos excesos de nada, o sea, de que, ay, vamos al cine todos, nunca, vamos a ir, nunca, o sea, y vivíamos felices, no nos importaba. De repente sí, Tú ay, sabes papá, que- yo quiero esto, o lo que Y sea. ya, pero cada año, y cosa que en mi casa no pasaba, iban y te llevaba un día tu mamá y tu papá ¿Pero a por ti qué? solita a comprarte ropa para el año. Pero ¿por qué? Pues llegaban Porque tu papá llenas de cuando ropa. le llegaba, se lo ¿Eh? gastaba. Bueno, porque era todo el tiempo, es que era cada semana. No, día, por día, eso, día. lo poco que le Y llegaba tu se lo papá- gastaba. Sí, y tu papá, ¿no? Mi papá, mira, le daban su aguinaldo y nos Y llevaba, entonces, por ejemplo, a las cada 3. quien. A Y las no era, 3 no nos era, llevaba. no era Liverpool, no era. No. Íbamos a las tiendas. Yo, a mí me tocó. Con No, mi pero lo papá, que a ti te tocó. Con mi papá, con mi papá. Ah, Y era una tienda de franela en Tacubaya. No tenía yo camisas, me fui y me compré unas camisas de franela que nunca me las puse porque eran odiosas y horribles. Pero ese día mi papá no tenía dinero y me dice, mamá, ve a comprar camisas.
ahí va mi papá y me compra esa camisa. Pero yo me acuerdo con ellos, llevaba Javier, llevaba Enrique, un día Margarita, otro día Lara, y llegaban con no tanto. Sí, llegaban para playeras, calzones, Bueno, para lo del año. Imagínate. No, pero haz de cuenta, vamos a comprar, O sea, yo los veía y decía, vamos a, pero Oye, no, sí me conviene, a mí sí me obviamente hay diferentes percepciones, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de una historia en donde fue un gran acontecimiento memorable el haber llegado con calcetines de la fábrica de Euskadi, ¿no? Hay un hito ahí en esta familia, ¿no? Sí. Y por el otro lado también hay hitos en donde pues, tú estás en un ambiente donde estuviste conviviendo con niñas del Francés del Pedregal, ¿no? Donde tu percepción también del mundo es muy diferente a la percepción de... Pero lo que tú no sabes es que yo fui muy lista. Muy lista, papá, ¿no? porque sí ¿Cómo? tienes razón. ¿Un hombre guapo? Sí. Yo viví con la idea de que era pobre, pero que nadie se diera cuenta. Como Mark Simpson. Totalmente. Entonces yo me las ingeniaba porque todas mis amigas, dijo, la que menos tenía alberca, casi así, ¿no? Y me invitaban y todo, y una vez me decía la que más nos llevamos, oye, ¿tú por qué nunca nos invitas a tu casa? Ay, no, porque pues quién sabe qué les inventaba yo, ¿no? Pero ellas me invitaban, entonces le decían, mamá, me invitó a Susi, me invitó a Susi, Toiber. No, Susi Toiber. ¿Quién era Susi? Susi Toiber era de la universidad, amiga de Rosana y mía, ¿no? Una judía. No, esta era Susana, ay, se me fue el nombre. Y entonces mamá me invitó, entonces, vámonos a Liverpool o a donde fuera a buscar los patrones. Entonces me compraba un patrón y yo le decía, este vestido quiero que me lo hagas, y escogíamos la tela. Entonces todo eso me salía baratísimo y mi mamá me hacía, para el día que yo decía, yo tenía mi vestido, a lo mejor un vestido de diario, pero de algodón, de lo que fuera, pero era para a donde me invitaran. Y me hacía vestidos de fiesta, pero siempre iba yo estrenando, siempre iba yo muy bien. O sea, nunca se notó que yo era pobre, te lo juro que nunca se notaba que yo era pobre. Entonces, ese era también mi ímpetu de arreglarme siempre. Yo siempre salía arreglada, me hacía mis tubos, me pintaba y todo, porque fue siempre una cosa que yo dije, yo siempre tengo que ir bien arreglada a donde vaya. Entonces, y mi mamá, te digo, me decía, ok, yo te hago. Entonces, Oye, y mientras tú estabas en el francés, ¿dónde estaban Javier y Enrique, por ejemplo? En la secundaria 3. No, estaban, bueno, es que mira, Nicolás Bravo. yo entré, a ver, en la escuela de gobierno. Los tres, ellos estuvieron, mira, Te voy a decir un poquito, las escuelas de gobierno en aquel entonces eran tan buenas o mejores. Lo máximo. Para entrar a la secundaria 8, donde estuvieron mis hermanas Dulce, Mari Carmen, no tienes idea, era la decepción más grande. Entonces tenías que pagar una escuela particular, que no eran tan buenas como las escuelas de gobierno. Las escuelas de gobierno. Te lo juro, mejor. Mira, era lo máximo. Entonces resulta que, Bueno, Salinas de Gortari estuvo en la secundaria 3. mi papá. La mamá de Salinas de Gortari era la directora de la secundaria 3. Sí, fueron compañeros. ¿Sí? Y mi mamá, mi papá le dijo a su hermana, Ajá. es la monja, Sí. Cristina. que nos Cristina. aceptara en la escuela. ¿A quiénes? A Lala, A a Márgara. Márgara, a mí y hasta a Miguel, porque también había kinder. Había kinder. Miguel fue pues es pastel. Eso estaba en Polanco, no estaba en Pedregal, estaba en Polanco. Entonces, bueno, los tres, las tres, y bueno, Miguel nada más te digo, estuvo kinder y Un prepa. año, 2 años. Y estuvimos desde el kinder hasta la prepa. Márgara hasta la secundaria porque ella se salió a ser secretaria. Pero Lala y yo nos quedamos en el francés hasta la prepa. Hicimos ahí, Lala también terminó la prepa. A ver, pausa. Márgara dijo a la chingada, yo ya no quiero ir a la escuela y se salió de la prepa o qué? No entró a la prepa, no quiso. Márgara no era muy buena para la escuela, no era muy buena. Después se hizo muy dedicada.
tenía muy buena letra, hacía todo, pero era buena secretaria. Pero no era ni para las matemáticas ni para todo eso. Eso nunca le gustó y yo creo que le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer la prepa, yo me voy a la... Y se fue a la escuela esta, que era muy renombrada de secretarias en México. Pues sí, yo no sé, pero sí hizo buena carrera de secretaria. Sí, y desde que acabó su escuela secretaria, trabajó hasta que la conociste. Sí, fue muy chambeadora. Toda la vida. Siempre renegó, pero Y la Márgara y la Lala, que salió también muy, ¿cómo se llama? Aplicadilla, se fue a la escuela de turismo, que está ahí en la Roma. No. En la Roma está la escuela. ¿En Plaza Luis Cabrera? No, hombre. No, papá. Sí, en la Plaza Luis Cabrera estaba la escuela de turismo y quién sabe qué. Bueno, estuvo también una ahí en Miscuac. Por ahí también había una, sí. Bueno, y Lala termina. No. Juan, mi hermano. Y terminó su carrera y muy bien, y luego ya empezó a buscar chambas, trabajó mucho tiempo en México, y luego ya se fue a Cozumel y a todo. Pero te digo, y cuando nosotros estábamos ahora sí que de riquillas en Polanco, mis hermanos, nada más Enrique y Javier, estuvieron en escuelas de gobierno todas, en la Insurgentes Bravo, donde está el mercado de San Pedro. Luego se fueron a la secundaria 3, que estaba a la prepa 4. A la prepa 4 y de la prepa 4 a la UNAM. Pero nunca, creo que lo que ha de haber pagado en toda su vida. Todo lo que aprendió. Mucho, 1,000 pesos. Todo lo que aprendió Javier de inglés, francés, de todo, lo aprendió en el CELE, en la UNAM. El que dijo, sí, pues yo aquí y estudió los idiomas, aparte de su carrera. Inglés de la secundaria 3. A ver. Algo que me interesa mucho. Por eso es mi compadre. ¿Cuándo se habrá hecho la UNAM? ¿No? En 45. Ok. Y ustedes, 20 años después, vivieron como la época dorada de la UNAM, ¿no? La promesa de la UNAM. Es que era muy buena, amigo. ¿No? Entonces, ya ha sido, güey. Donde, pues sí, estaban grandes maestros, ¿no? Abarrotados seguramente, todas las disciplinas llevándose a cabo, no tantos coches, ¿no? Quizá muy peatonal, muy popular, muy urbano. Día de todo, ¿eh? Cuéntame un día en la UNAM. Mira, yo salgo de la prepa, me voy a una escuela de riquillas ahí en el SDAI. Esa es otra historia. Me encantaba porque era la carrera de administración de instituciones, así como entre chef y de todo lo que tenía. Sandoval. La mamá de Adri, ahí estudió, pero era una escuela de legionarios. No, y entonces los legionarios no era del otro. Es lo que el SDAI. El Opus Dei. Sí, no eran los legionarios. Era el Opus Dei. Sí. Que está en universidad. No. Este está en universidad, atrasito ¿cómo se llama? Atrasito del Walmart de universidad. Entonces, pues muy bien, yo le digo a mi papá, es que fíjate que la carrera, que todo, pues vamos a ver, no sé qué, hago el examen, me aceptan perfecto. Y la escuela carísima. Entonces me empieza a entrar el remordimiento espantoso. Primero porque sí estaba a otro nivel, nada que ver con el francés paternal. Un nivel de escuinclas muy snob y todo. Y además... Te traigo una coquita. Acabo de tomar un topo chico. Con hielito. No, si vas a prender la cafetera, sí me echo un cafecito. Sí. Como para autorizar. Pues está prendida, pero está... Y entonces... No, ahorita sabes que me voy a tomar ¿Qué quieres? Estos de Portugal, ¿cómo se llama? ¿Gingeré? No, los de Portugal, ¿cómo se llama? Un Oporto. Un Oporto. Ahí tengo uno. Te caliento un cafecito. Y entonces empecé la escuela era como, ya sabes, muy estricta, y ya sabes que la misa y todo, y empezaban a hablar mucho de teología y muchas cosas que yo ya, en ese momento, yo ya estaba muy saturada de eso.
Y entonces tenía yo una que me vigilaba, que era de las residentes. Entonces iba y contaba cosas, de que, ay, fíjate que dice esto, y fíjate que dice lo otro, y no sé qué. Entonces yo como empecé a sentir esa mala vibra y de todo, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi papá le está costando un huevo esto. Y entonces le dije a mi papá, voy a hacer el examen de la UNAM. Porque era mientras daba la fecha. Si me aceptan, me salgo de aquí. Órale, no sé qué. Entonces hago mi examen en la UNAM, ahí en el Estadio Azteca. Y entre miles, ahí hicimos el examen. Y que a los 2 o 3 meses, no sé cuánto tiempo pasó, me llega mi sobrecito de que estaba aceptado. Y dije, adiós. Terminé el semestre, ahí en el Opus, y bien, con buenas calificaciones y todo. ¿Qué te enseñaron en ese primer semestre, te acuerdas? No, padrísimo, porque es que era una carrera que abarcaba, haz de cuenta, administración. No, sí, padre. Abarcaba... No te puso mucho. Gracias. Química, porque tenían un laboratorio de química donde se hacían los alimentos, te enseñaban a hacer desde una miel, el punto de bola, el punto de hilo, un laboratorio, no te puedes imaginar. Después teníamos una materia de nutrición, o sea, todo enfocado a lo que es administrar una institución, es una cafetería, un hotel, hospital, lo que fuera una institución en donde tú estuvieras preparada para que si te ponían en el área administrativa supieras, si te ponían en el área de alimentos supieras, si te pusieran en el área de preparados supieras. Y meterte a eso, ¿qué lo motivó? ¿Cómo llegaste ahí? Pues llegué ahí, pues yo creo que porque alguien me contó algo, porque Patti se fue, Patti Sandoval, y porque yo sabía. Pero entonces no dije, con Patti en ese tiempo. No, para nada. Ella estuvo. Es que ella se fue a Europa a estudiar. Algo, yo no sé, pero no estuve con ella. Yo no sé cómo llegué ahí, pero investigué, le dije, mamá, voy a investigar, he sabido de que esto. Mi mamá me decía, sí, tú voy a hacer esto y no sé qué. Entonces te digo, y sí estaba muy contenta porque era una carrera padrísima, pero muy, muy cara, mijo. Haz de cuenta, en ese entonces, si las colegiaturas costaban 1,000, por decir, allá costaba 7,000. Como si a tu chamaco se le ocurra estudiar diseño. Exactamente. El Ibero. No, sí. Bueno, el Ibero. Y entonces, pues no, dije no. Y me voy a la UNAM y dije, bueno, pues ¿qué es lo que más me gusta? Pues la comunicación y esto y lo otro. Y me meto a Ciencias Políticas, que ahí estaba la carrera de comunicación, que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Y sí. Y entonces, me costó muchísimo porque yo llego de un sistema de que, pues, mis apuntes, mi memorización y todo eso. Aquí, haz de cuenta que llego como a clases de cátedra y cuentan lo que entendiste y lo que no estaba yo acostumbrada a eso. Y me costó muchísimo. Y me costó muchísimo porque mis materias no eran tan sencillas. Haz de cuenta, yo llevaba Derecho Impositivo Mexicano, llevaba Desarrollo de la Información, llevaba Ciencia Política, llevaba un montón de cosas difíciles que eran introductorias después para ya, ¿no? Tener otras, pero tenía unos muy buenos maestros, muy buenos, entonces teníamos que leer mucho, teníamos que hacer, y sí, te digo, sí me gustaba, iba bien, y estaba yo contenta y todo, no era una estrella, porque te digo, me costó mucho entrarle al sistema. ¿De dónde estás hablando? De la UNAM. De la UNAM. Sí me costó entrar a eso tenías unos super maestros. Esa deducción que yo tenía que hacer. Hace cuenta, un día me dice, necesitamos una entrevista de no sé qué, que tuviera estas características, ¿no? Entonces me puse a entrevistar a un chamaquillo que vendía paletas o no sé qué. Y entonces le empiezo a preguntar, oye, ¿y tú, por ejemplo, cuando te acuestas y te duermes, qué sueñas y todo? Entonces me empezó a contar padrísimo el encuentro. Yo te había regalado la grabadora. Pampo me había regalado una grabadora. Entonces ya dije, pues ya la hice. Le ponía yo el cassette y todo.
Y el chavo me empezó a hacer, no sabes, una súper entrevista, porque además yo no tenía que poner más que lo que el entrevistador dijera. Esa era la característica de esa entrevista. Entonces el niño se soltó diciéndome todo lo que yo quería oír, porque puras cosas padrísimas, sí. Puras, imaginación de él y todo, ¿no? Y entonces ya, muy contenta, ya llego a mi casa a transcribir todo y nada se había grabado. Nada se había grabado porque el botón o no sé qué cosa se atoró o ya no servía y nada. Y dije, pues ahora de lo que me acuerdo que me contó. Y me acuerdo que esa vez... que la estuvimos haciendo en la cocina de tu casa, en el comedor de la cocina, estuvimos haciendo la entrevista. Yo no me acuerdo, de lo ya. Que te acordabas. Sí, y luego la entregué y a la mera me pusieron muy buena calificación y dijo, me gustó mucho esto que hiciste, que no sé qué. Ah, pues bueno. Pero como eso, también había cosas en que... No, hijo, no, todavía no maduraba yo. Te metiendo unas arrastradas ahí. Pues sí, porque muchas veces sacaba la información de libros bien viejos y de cosas así, o sea, no era actualizado lo que yo tenía a la mano. Porque antes, pues, donde encontraras alguna información. Pero entonces me estás diciendo que como que tú venías de un, pues no sé si ecosistema más metódico. Totalmente. ¿No? Que era como más, métete aquí, tú sigues esta metodología y si sigues estos pasos vamos avanzando, ¿no? Y en el momento en que llegas a una UNAM de humanidades a ver, abre la mente y ve qué es lo que alcanzas a cachar de tu entorno. Abstráelo y pon en un papel, ahí te costó mucho trabajo ese cambio de Es que eso era así a todo mundo, mijo. ¿Por qué? Porque era un sistema muy malo de enseñanza. Pero no a todo mundo, Pita, no a todo mundo. Tú venías de una escuela y desde niña de una escuela femenina. Siempre. Pero eso no tiene nada que ver. Yo le estoy diciendo la forma de enseñar. Pita, no, pero... Sí, pero va. A ver, pero ¿por qué estás hablando por mí? O sea, yo te estoy diciendo que la forma de enseñar en esa época era así, mijo. Tenías un maestro que se plantaba en la tarima y empezaba a hablar, hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Y entonces en el pasaje, esto, cuando la guerra, que no sé qué, que llegaron, que no sé qué, entonces tú tenías que apuntar. Ya que habías apuntado, venía la siguiente clase y hablaban... Apunta, memoriza y te voy a hacer el examen. Uh-huh. Entonces en el examen tenías que poner punto y coma. Uh-huh. Los 7 caballos más los 8 soldados fueron derrotados y así los tenías que poner. Uh-huh. Entonces, así fue. Luego, por ejemplo, geografía, por decirte que solo tenía yo un maestro de geografía, de que era todo barco y todo. Entonces, cuando venía el examen, copiábamos y nos valía madres. Y tú no sabes lo que yo me arrepentí de no haber aprovechado la geografía en toda mi escolaridad. Porque es algo que me gusta y no lo aprendí. O sea, aprendí para resolver un examen, el río que pasa por aquí, por acá, de memoria, ¿no? Y las capitales me las sabía todas y todo. Pero había muchas cosas que las pasé de largo porque tenía un maestro pésimo. Pésimo, que daba las cosas así como así. Y luego se hacía tonto el día del examen para que todo el mundo copiara. Como eso, ahora tuve por ejemplo, una maestra de literatura excelente. Por eso mi gusto a las letras y por eso ella fue la que me dio la pauta para escoger la carrera. Porque tuve una maestra buenísima de literatura, muy exigente, muy perrona, pero era y así. Y los maestros que fueron medio barcos y medio así, no hicieron que yo tuviera la dedicación que debí, porque los maestros eran malos. No te motivaban. La que te motivaba te enganchaba. ¿Y en la UNAM había aulas o ibas a aulas magnas o cómo era De todo. Tenía maestro, clases donde cabíamos 30, por decir. Pero había clases inclusive que las tomábamos en filosofía y letras en esos salones como auditorios. Uh-huh. Y ahí íbamos todos porque juntaban a varias carreras. Por ejemplo, Derecho.
Derecho yo creo que iban los de Derecho, los de la Facultad de Derecho, íbamos nosotros y los de Economía, a lo mejor. Okay. Y teníamos esos salones así, donde el maestro estaba hasta allá abajo, con su pizarrón que no veías nada, y arriba estaban todos los que estaban fumando mota, a todo lo que daba. Entonces llegaba un momento en que esas clases eran una pesadilla, así de que ya me duele la cabeza espantoso por los que están fumando, y allá porque no veo nada. Pero la mayoría de las clases sí las tuve en salones normales. De esos que tiene su tarima y todo así. Pero te digo, y después, pues ya. Pero entonces, a ver, sí, pero también mucho de lo que pasa entre las clases, ¿no? Y si estás diciendo que de repente tenías que trasladarte entre facultades, porque de repente tenías clases por un lado para el otro. No siempre, ¿eh? Y vivía, y estar en una mesa, estar en una ciudadcita. ¿Cómo era la vida entre clases? Ah, pues bueno, entre clases era, te metes a la clase, llegabas con tu cajetilla de cigarros, tu chicle, y hasta la clase que terminaba, ¿no? Salías y te encontrabas yo tenía amigos y amigas. Y entonces, bueno, para empezar, de las primeras compañeras que tuve fue Rosana Santamaría. Rosana y yo llegamos juntas. Después, ¿A la misma facultad? a la misma facultad. ¿Y Virginia? No, entonces se va Rosana a Estados Unidos y entonces ya nos desfasamos. Y Virginia, que era la prima, que vivía también en la casa de la abuelita del fondo, ella era de Ensenada. Virginia estaba para Relaciones Internacionales, que también era en esa misma facultad. Y entonces nos dimos cuenta de que íbamos a la misma hora y todo, y después yo con ella me iba a la facultad en camión, nos íbamos, caminábamos todos Insurgentes hasta el Globo, ahí tomamos nuestro camión. Pero con Virginia pasó de que, pues, pedíamos aventón. Entonces, cuando veíamos que eran chavos, nos trepábamos. No, ahí en Insurgentes. A la casa. En el Holben hasta la facultad. Y cuando veíamos que estaban muy trajeaditos y todo, nos decíamos que no, porque pues esos no iban a la facultad. Y un día nos encontramos a unos que tenían una combi. Y entonces les pedimos aventón y sí, se pararon y le traían el radio a todo volumen. Y ellos eran de la facultad siguiente, que era la de odontología. Y entonces ya nos subimos, nunca supimos cómo se llamaban, nunca nada, pero nos llevaban y nos llevaban nada más. Y así estuvimos hasta meses con ese aventón. Y un día después creo que ya los dejamos de ver. Yo creo que se acabó el semestre y ya los dejamos de ver. Pero Virginia y yo, y te digo, nunca supimos ni cómo se llamaban ni nada. Nosotros nos poníamos en la parte de atrás de la combi y ellos hasta adelante. Y nos llevaban. A mí no me tocó mucho, pero, o sea, yo pasé mucho tiempo en la facultad de psicología, ¿no? Y ¿Por qué? Con Argelia. Con Argelia. Y a pesar de que Pero no nos movíamos tanto entre facultades, que sí lo llegábamos a hacer, es que estaban lejitos. el simple hecho de moverte en la facultad pasaban muchas cosas. Sí. Entonces yo iba a los laboratorios, después pero iba a las oficinas, no iba a los salones, iba a los auditorios, y en el y ya ves de vez por semana que ahora van a dar la muestra de cine, sí, de bla. Ah, claro, y ahí te ibas al auditorio de la facultad a ver películas raras que llegaban de quién sabe dónde, sí, y te las mostraban. Oye, pero no entiendo tu vida en Ciudad Universitaria si no tenías nada que hacer ahí. ¿Cómo no? ¿Por qué? Mi vida, eso, papá. Pero tú estabas espérame, tú iba estabas en el tempranito, Williams. yo tenía coche. Sí. No en el Williams, papá, ya estamos hablando de universidades. Bueno, pero estabas en la Ibero. Tenía Ibero, coche Santa Fe. tempranito. Ajá. Tenía clase de 7, iba a mi clase de 7, y después a lo mejor tenía clase hasta la tarde en los talleres. Ah, ok. Bajaba y me iba con Argelia, a lo mejor a echar la siesta, o depende de qué estaba haciendo Argelia, si no la tenía que llevar a la facultad. Iba con ella en la facultad, estábamos ahí, estábamos con sus amigas, tomaba clases a lo mejor con ellas, con ella, o ella me avisaba, va a haber cine en mi facultad, vamos,
O de repente va a haber un concierto de filosofía y letras. Qué padrísimo. Vámonos a filosofía y letras. Y en el a ver Cook, qué en el había. Cook había En también el muchas Cook, cosas que claro. hacer. Vamos a comer a arquitectura porque dicen que son buenos Las los tortas. molletes. Vamos No, a las arquitectura. tortas eran Y ahí buenísimas. vas paseando, ¿no? Y a veces Argelia me acompañaba a la Ibero, tengo entrega, ayúdame a entregar. Y ahí llegaba yo llorando con el Argelia y me pusieron un cero. No te preocupes, vámonos a comer con mi mamá. Órale, ahí vamos con mi mamá, ¿no? Entonces ahí íbamos, pues estaba más cerca la Ibero de su casa, entonces estaba pues viniendo a veces aquí, a veces a casa de Argelia, a veces a CU, qué o vaciado, después los viernes. Fíjate que me estoy enterando de eso. Los viernes, pues llegan viernes, ¿no? Ya sé, sí, claro. Vamos por Omar bueno, a Mariana también estaba en psicología con Argelia, nada más ella estaba en otro Mariana, la turno, esposa de Omar. de Omar. Ajá. Pues ya es viernes, vámonos por Omar a filosofía y letras, ahora íbamos con él, su bochito, y irnos Y él terminó a la carrera ahí Jusco, en y filosofía. nos íbamos a la Jusco y ya pasamos Allá, todo el fin de con- semana en con casa el ahí papá- con el papá de Omar. Y entonces, pues hace muchísimo tiempo en Sí. psicología. Qué padre. Y yo era conejillo de indias de todas las psicólogas. Vale, ponte ahí las Tú pruebas. eres el maestro, tú eres el paciente. Y era muy chistoso porque ya luego hasta los alumnos como que pensaban, ¿qué Que tú tú estudias eres- aquí? No, pues aquí estoy. Oye, podrías estar en clase sin ningún problema. O sea, puedes ser oyente toda la vida de arquitectura, volverte arquitecto Sí. sin tener, Sí, sin haber sí, recibido. eso de los oyentes se prestaba mucho. Hay profesores que sí prestaban atención y dicen, tú no perteneces aquí, tú Claro. te sales, ¿no? Sí. Ay, sí, Sí, llegan a conocerte, claro. Y muchas veces porque hasta repites, maestro. Pero espérate, pero si estás todo el día y todas las clases de un maestro No, ahí. pero si no eres de ahí, a lo mejor no te dejan entrar. No es Claro, tan ¿dónde fácil. dices presente? Por alguien que faltó. No era tan fácil, pero tampoco No hay, tan, no tan pasa. descabellado. Tan descabellado. Pues si eso lo hacía en el Williams, con lo que lo orgullo hacer En la universidad. Claro. Sí, te digo, no, yo también hacía lo mismo. O sea, que ahí vamos acá y vamos allá. Digo, eso, nada que ver con papá porque Pampo estaba trabajando. O sea, que estaba Sí, yo inventando trabajaba, que yo- todo yo- sabía. yo y hacía es por el cierto. país. Simplemente me dejaban un trabajo, yo tenía que ir a la facultad de arquitectura Claro. y a Biblioteca Central a sacar los libros para hacer mis trabajos. Hablando de la Ibero. Hablando de la Ibero. Y no tenía. Sí, la Ibero una tenía biblioteca una super biblioteca, pero la UNAM, pues la UNAM tenía la biblioteca. Y las tesis impresionantes. Ajá. Pues había que ir a investigar. No, y además Sí, la universidad se mantuvo mucho tiempo bien. Yo creo que viene ahora a medio faltarle presupuesto y todo, pero Pero la no, UNAM. sí, pero no, mira, no, yo no, no soy basta, de la sí. idea, que el que quiere Ah, sale claro, claro. sale brillante, mijo, Siempre. en donde esté, en donde esté. Y la verdad que no tiene que ver que sea de la UNAM o que sea del Ibero, de la UNAM o de donde sea. Si de veras eres dedicado, mira Luigi, la verdad, sí le reconozco porque no nomás se formó como médico en la UNAM, sino nunca se quedó hasta ahí, siempre quiso más y más y más, y aprendió idiomas, y aprendió esto, y viajó, y todo lo que se propone en la UNAM, Javier, todo tu lo que se hermano, propone, Vita. ya hasta ahorita. Javier, Y Javier, tu mi hermano, hermano. lo mismo, pero Luigi, te digo, no ha dejado. Luigi dijo, quiero escribir y escribe, quiero aprender esto y Italiano, que habla italiano, francés. así, o sea, ahorita por ejemplo me dijo, oye, te voy a recomendar un libro que no sé qué, que no sé cuánto, porque acabo de ver la serie, está precioso, pero yo me compré el libro, pero en italiano para practicar. Fíjate, qué padre, ¿no? No, le dije, sí, claro, que dame el título, ya me lo compré, ya me lo leí, todo lo que pasa es una saga de 4 y no, necesito comprar los otros 3. Pero eso es lo que te digo, cuando tú tienes el alma de ser tenaz, de proponértelo, estés donde estés donde estés, mijo. Y así estás en el mejor. Si a ti te vale madres la vida, desperdiciaste toda tu vida.